Jaime Díaz Gavier es conocido en el mundo de la política, pero también en el mundo de los tribunales, donde desde hace muchos años se desempeña. Está al frente del Tribunal Oral Federal número 1, aunque estos son cargos rotativos con los otros colegas que integran ese cuerpo. Su actuación más destacada provino cuando ese cuerpo estuvo a cargo del juzgamiento de la famosa causa La Perla, que demandó algo más de 4 años en su realización y hubo 28 condenados a prisión perpetua en lo que eran en ese momento los hombres o los más representativos de lo que se conoció como el terrorismo de Estado en la Argentina. Pero no solamente vamos a hablar de eso, sino de otros temas de la justicia, así que muchas gracias por acompañarnos, doctor. No, con todo gusto. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Comenzamos con eso que ha sido, sin duda, una buena nota para la justicia federal, el avance sobre los juicios sobre los delitos de lesa humanidad, bien digo, y también en lo que fue una reacción de la justicia de Córdoba a no aplicar el 2x1, por lo menos en la mayoría de las presentaciones, a justamente quienes habían cometido delitos de lesa humanidad. ¿Cómo enfrentaste ese proceso de 4 años, estar frente a personas que en su momento fueron los dueños de la vida y de lo que sucedía en Córdoba? Bueno, fue Jaime. Ciertamente una experiencia muy intensa, muy dura, porque, en primer término, porque había que montar y poner en funcionamiento un juicio con originariamente más de 50 imputados, todos acusados de gravísimos delitos, y todo un sistema de asistencia a las víctimas con cuerpos de psicólogos, desde luego la atención también de la situación de todos los imputados, la cantidad de personal, la filmación que se hizo de este juicio, su versión taquigráfica también tomada diariamente, es decir, había que conciliar muchas personas todos los días para que todo esto saliera bien. En lo personal fue, como decía recién, una experiencia muy fuerte, muy valiosa, porque se ventilaron allí, como decía recién, gravísimos delitos, y quienes los relataban y quienes los describían eran precisamente las víctimas. Claro. Entonces hemos vivido testimonios realmente desgarrantes de personas que habían sufrido actos de una crueldad inenarrable, realmente muy, muy dura, muy intensa, de manera tal que fue una experiencia muy fuerte, pero a la vez muy rica, porque permitió al tribunal, y así quedó plasmado en una sentencia que finalmente dictamos de casi 4.000 fojas, hacer una reconstrucción histórica del marco político, social y hasta económico, digamos, en el cual se habían producido estos hechos en la Argentina de los años, incluso antes del 76, Exacto. También los consideramos delitos de lesa humanidad, pero muy intensamente ya en el terrorismo de Estado que estableció la dictadura militar desde el 24 de marzo del 76 hasta diciembre del 83. En un muy buen relato que hace Alejandro Marico en La Voz del Interior luego del fallo, señala que una de las características tuyas es, cualquiera sea la sentencia, en este caso los delitos de lesa humanidad o en otras sentencias que has intervenido, de mirar al acusado a la cara cuando pronuncias la sentencia. Sí, es cierto. A mí me parece que el juez, además de ocupar este rol un poco distante y elevado para el común de la gente que está, y sobre todo para los imputados, cualquiera sea la acusación que pese sobre ellos, esta especie de ser que va a disponer sobre su libertad o sobre sus bienes, su honor, y sobre, desde luego, su honor, siempre está mirado como un ser remoto, inaccesible, y a mí me parece que el juez es, además de ser juez, de tener que cumplir efectivamente esa función que la ley le asigna, es también un ser humano que está enfrentado con otro ser humano sobre quien debe resolver su destino, pero que jamás debe, me parece a mí, olvidar esa condición humana del otro que está pasando
cualquiera sea el delito que haya cometido, pero de todas maneras está pasando seguramente un gravísimo momento de estrés, de tensión ante la incertidumbre de lo que va a ser su vida en los tiempos que vienen a partir de la lectura de esa sentencia. Me parece que mirarlo a los ojos es una manera de decirle: soy yo, que soy una persona de carne y hueso, que soy incluso tan falible como usted, pero bueno, tengo que cumplir este rol y esta función, y en esto trato de ser lo más justo, lo más equitativo y lo más responsable posible. Bueno, ya vamos a analizar otros aspectos de la justicia, pero me gustaría indagar sobre esto porque se ha señalado, digamos, de que en estos juicios todavía ha faltado, digamos, la pata, digamos, de los sectores civiles que apoyaron al golpe militar y, por supuesto, muchas de sus acciones. No sé si eso está contemplado por parte de la justicia, es factible, como también me gustaría conocer tu opinión, porque hay algunos que dicen que debería ser juzgado como delitos de lesa humanidad los actos cometidos por los terroristas o por los grupos subversivos. Con relación a la primera parte de tu pregunta, el 25 de julio, ahora, dentro de un mes, se inicia un juicio a magistrados y funcionarios judiciales que están acusados de haber encubierto y de alguna manera haber tenido cierta complicidad y cierta complicidad con aquellos actos terribles que ya juzgamos nosotros, sobre todo en el año 2010, en la causa conocida como UP1, los secuestrados desde la cárcel de San Martín y asesinados por las fuerzas militares. Pero qué grado, lo que se está tratando de determinar, y en ese juicio va a ser qué grado de responsabilidad le cupo a funcionarios y magistrados, sobre todo judiciales, que digamos de alguna manera conectaron o legitimaron la irregularidad de esos episodios. De manera tal que sí, se está juzgando, y creo que efectivamente debe hacerse así, porque es indudable, Juan, me parece que... O sea, faltaría una pata civil, digamos. Sí, me parece que es indudable entender que no hubiera sido posible la dictadura militar y el establecimiento de un terrorismo de Estado si no se hubiera contado con por lo menos con la indiferencia y también en muchísimos casos directamente con la complicidad de sectores civiles, tanto, debo decir, no solo, por cierto, de la justicia, del mundo empresario, de la Iglesia católica, sobre todo digo de la jerarquía de la Iglesia católica argentina, y de otros actores de sectores gremiales, de otros actores sociales que ciertamente contribuyeron a que fuera posible el terrorismo de Estado, ¿no? ¿Y cabe esa misma figura de terrorismo, delito de lesa humanidad para los grupos que actuaron en los años previos al golpe militar? Bueno, ese es exactamente, es oportuna tu pregunta, es la otra parte que todavía de alguna manera preocupa a la sociedad argentina. Yo puedo decirte esto, por lo pronto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que los delitos, que ciertamente los hubo y graves, cometidos por sectores civiles, digamos, pero armados, los llamados subversivos, son delitos comunes y por lo tanto... no les cabe la figura les cabe la figura de delitos del terrorismo de Estado. Entonces, como delitos comunes que son, están prescriptos. Pero yo quiero decir, porque es importante, me parece que se sepa que, porque mucha gente dice, pero no fueron condenados ninguno de estas personas. En realidad, Juan, La cúpula fue condenada. Sí, la cúpula fue condenada en el gobierno de Menem, igual que a las cúpulas militares, se los indultó. Pero quiero decir que es importante decirlo y saberlo, aunque no se diga mucho, porque sobre el tema se mantiene una especie de falso pudor, y es que lo pudimos comprobar en el juicio, sobre todo en este último juicio de La Perla, una enorme mayoría de las personas que habían sido digamos, detenidas antes incluso del año 76 por la comisión en esa metodología de secuestro, tortura y muerte. Claro, pero esas personas después fueron ajusticiadas por las fuerzas represivas, por el ejército, fuerzas de seguridad, policía y demás, fueron ajusticiadas, pero por supuesto sin juicio, sí se lo juzgó, entre comillas, porque ciertamente no fueron juicios legales, y sí se aplicaron condenas, también entre comillas, porque eran absolutamente
ilícitas y consistieron en la eliminación física de esas personas, la enorme mayoría de las cuales está desaparecida. Claro. Entonces, esto hay como una cierta hipocresía, ¿no? Cuando se dice por qué no se juzga a los que cometieron delitos, digamos, del sector de los subversivos, que efectivamente fueron delitos, pero que en vez de ser juzgados conforme a nuestras leyes, y con tribunales, digamos, y con tribunales legales, se hubiera podido defender, etcétera. Exactamente, este es el tema. Bien, pasamos ahora a uno de los puntos que te quería consultar también, que tiene que ver con, hay un elogio por lo que ha sido estos avances contra, digamos, el terrorismo de Estado, pero también mucha gente dice que la justicia es demasiado lenta y utiliza dos ejemplos quizás emblemáticos, digamos. Está por cumplir mayoría de edad el juicio por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, que involucró allí a lo que tenía que ver el contrabando de armas, en el cual se acusa al expresidente Carlos Menem y ha sido condenado. Ya lleva lleva más de 21 años, está por cumplir 22 años el hecho, y sin embargo todavía no hay una resolución en firme, porque la última, el expresidente ha dicho que va a apelar la última condena a 7 años. Lo de 11, hubo casi 5 años después del hecho, se juzgó a los responsables, pero todavía queda los responsables políticos de las decisiones que se tomaron sobre los subsidios por caso el exministro de Debido y otros funcionarios. ¿Por qué tarda tanto la justicia en avanzar en estos casos, Jaime? Es un tema bien complejo, la pregunta es buena y merece, vos y tu audiencia y la sociedad argentina merece una buena respuesta al respecto, que no sé si yo puedo darla, pero sí puedo señalar algunos aspectos. En primer lugar, porque tenemos un sistema procesal, que es el que está vigente, que tiene términos, que tiene plazos, que tiene posibilidades recursivas, que en cumplimiento incluso de compromisos que el país ha asumido en el plano internacional, en lo que se llama el doble conforme, es decir, asegurarle a todo justiciable, digamos, que su sentencia, que la resolución que ha recaído sobre él, pueda ser revisada, claro, sea revisada por una instancia superior. En segundo término, debo decir que como casi siempre suele ocurrir, Juan, también depende mucho del hombre, ¿no? De la persona, de los jueces y de la manera en que sientan la responsabilidad de su misión como un acto absolutamente independiente o quieran o se sientan condicionados con el poder político de turno. Yo soy convencido que es el hombre el que hace a la función y no la función al hombre. El hombre hace el código procesal y no... Claro, exactamente. Me parece que cuando este juicio, por ejemplo, que hemos llevado adelante de La Perla, que duró casi 4 años, como bien recordabas vos recién, donde tomamos más de 600 testimonios, todo muy complicado, muy doloroso, hemos recibido miles, literalmente miles de fojas de prueba documental, instrumental, periciales. Bueno, es verdad que demandó 4 años, pero fue porque era un juicio, debe haber sido uno de los juicios más grandes, creo que uno de los más grandes concretamente de la historia judicial argentina. También depende mucho de la voluntad de los jueces en llevar adelante las causas y no sentirse comprometidos con los poderes políticos de turno, que a veces tienen interés en que ciertas causas no se ventilen, o a veces tienen interés en que se ventilen demasiado rápido, también es un aspecto negativo, también puede ser negativo. Bueno, hablaste de esto, de quizás el compromiso de algunos jueces con respecto a los gobiernos de turno. Se dice, por ejemplo, que tampoco aquí en Córdoba se avanza en las causas de corrupción, porque por caso se ha mencionado de que ahora supuestamente 3 testaferros o 3 agentes de Odebrecht habrían realizado pagos en Córdoba, y da la impresión de que no se investiga el tema como sí se está investigando en Buenos Aires y en Brasil. Jaime, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Sinceramente, no puedo opinar sobre la justicia provincial, la justicia de la provincia de Córdoba, porque yo no la integro. Con toda sinceridad digo que no conozco en detalle, digamos, las limitaciones. ¿Es un delito así para ese ámbito? ¿No es un delito para, digamos, la justicia federal? En el caso estrictamente de Odebrecht, que acabas de mencionar, pienso que sí, seguramente va a ser de competencia federal, porque se trataría de funcionarios nacionales, aunque hoy estén prestando servicios en esta o en cualquier otra provincia. Entonces, en principio van a ser, creo, me parece, de competencia federal. Pero sí es cierto que, por ejemplo, el Fuero Anticorrupción que se creó en Córdoba, entiendo que ha tenido muy
pobres, muy magros, resultado de poquísimas causas, de tampoco mucha trascendencia, así que efectivamente me parece que allí hay algo que no está funcionando bien, ciertamente. Pero creo que a nivel nacional, bueno, es un poco lo que te decía recién, se están instrumentando una serie de causas que están enjuiciando a funcionarios del anterior gobierno y otras causas que se están denunciando con relación a funcionarios del actual gobierno. Entonces, me parece que lo que debe dejarse y permitirse que los jueces actúen con independencia, de criterio. Pero ¿no cabría la iniciativa de un fiscal o de un juez de decir, bueno, estoy, por ejemplo, escuchando de que hubo tres agentes que pagaron sobornos en Córdoba? ¿No correspondería que actuara un fiscal o un juez? Sí, me parece que sí, tiene. Pero vos entendés que en esta instancia es provincial. No, yo digo, porque él ha ido en diarios que creo de hoy o de estos días, de que incluso un funcionario provincial está sospechado de haber intervenido en la contratación de obras a nivel nacional con esta empresa brasileña Odebrecht. Entiendo que va a ser absolutamente competencia federal de la capital federal, porque eran obras contratadas por el Ministerio Nacional, digamos, que entonces encabezaba debido. No tengo duda que va a acabar siendo federal, pero digo, con relación a Córdoba, no sé, que yo sepa, sé que hay 3 legisladores que están promoviendo denuncias en ese sentido, pero bueno, habrá que ver si es competencia provincial o federal, según el poder estatal que esté comprometido, ya sea el provincial o el nacional. Se nos ha ido el tiempo, pero brevemente me quedan 2 preguntas. Una, ¿está bien que un fiscal federal milite en una agrupación, por ejemplo, Justicia Legítima, y pida la caída del presidente Menem y luego visite a una detenida bajo proceso judicial en otra provincia, caso de Jujuy? Digamos, estoy hablando del fiscal Senestrari. ¿Eso no atenta con alguna norma, decoro, actuación de un funcionario? Parece que hay que distinguir, Juan, la militancia del fiscal Senestrari que vos señalas en Justicia Legítima, sí, es permitida, digamos, en la medida que Justicia Legítima es una organización interna, digamos que se han dado algunos jueces y fiscales que tienen una determinada concepción política e ideológica, como hay otras corrientes y con otros nombres que también incluyen a otros jueces y fiscales dentro del Poder Judicial de la Nación. En sí mismo no tiene nada objetable. Sí creo, como de acuerdo a tu pregunta, creo que hay razones de prudencia, digamos, que tanto un juez como un fiscal no debería cometer estos actos. No, me parece que debiera mantener ciertas actitudes de prudencia. Sin dejar de decir que en mi opinión me parece que en el caso concreto de Senestrari, cuando habló, en realidad él estaba hablando, me parece, de Temer, del presidente de Brasil. No estaba refiriéndose a Macri, el periodista, que a lo mejor con alguna malicia le dijo, bueno, Macri también tendría que irse, y él dijo, Macri y cualquier político que no respete la voluntad popular. Pero de todas maneras creo que los jueces, los fiscales debemos tratar de mantener la mayor prudencia en este sentido, aun cuando yo reivindico y vuelvo a hacerlo, alguna vez lo he dicho ya, que creo que tenemos derecho como ciudadanos, digamos, además de ser jueces o fiscales, tenemos derecho a dar alguna opinión y política, aunque no debemos, por cierto, tener actividad partidaria que la tenemos expresamente prohibida. Bien. Para cerrar, Jaime, durante la anterior gestión era muy común preguntar si había presiones del gobierno sobre los jueces y los fiscales. ¿En esta etapa hay presiones sobre los jueces y los fiscales? Me parece, Juan, que hay presiones verdaderamente escandalosas sobre jueces y fiscales por el contenido de sus sentencias, que es lo que está expresamente establecido ya en innumerables fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A un juez puede ser condenado por un ejercicio ilegítimo de su cargo o por no haber aplicado correctamente el derecho. Lo que no se puede es cuestionar a un juez o a un fiscal
por el sentido jurídico que le ha dado a un fallo dentro del marco que la ley autoriza. ¿Existen estos cuestionamientos en público, en privado? Pero el presidente Macri ha dicho los otros días públicamente en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que los jueces que no estén, digamos, funcionando de acuerdo a los principios que el gobierno está tratando de establecer, serán removidos y serán reemplazados. Hay jueces laborales, camaristas laborales de la Ciudad de Buenos Aires también, que han sido denunciados por el gobierno ante el Consejo de la Magistratura porque han dictado fallos que al gobierno no les gusta o no se condice con sus intereses. Entonces, pasó en gobiernos anteriores también, es cierto, pero está pasando, a mi juicio, gravemente en el actual gobierno. Me parece que el embate contra la independencia de los jueces, en sus resoluciones y del Poder Judicial en general, está tratando de preparar algún campo para, en un futuro más o menos próximo, seguramente tratar de establecer medidas que sean claramente impopulares, ¿no? Y entonces quieren asegurarse, me parece, que los jueces no se atrevan a resolver en un sentido contrario a eso. Muy sincero como sus fallos. Gracias, doctor. Creo que es nuestro deber hacerlo así. Así es. Incluso no solo en los fallos, sino cuando conversamos y hablamos con la gente, y lo hacemos a través de los periodistas como vos, Juan, que, bueno, difunden nuestras opiniones en este marco. Bueno, muchísimas gracias, muchísimo doctor gusto. Jaime Díaz Gavier. Ya volvemos, vamos a hablar de los temas que hacen también al bolsillo y al funcionamiento de las empresas, cómo deben subsistir hoy las pymes. Ya volvemos.